Abraham, muchas gracias. Y gracias a ti también. Muy buena tu conferencia, me gustó. Tenemos cosas muy parecidas también en nuestro Código General del Proceso con lo que acabas de mencionar. Bueno, buenas tardes a todos nuevamente. Básicamente voy a complementar lo que hablé ahorita en la primera sesión. El Código General del Proceso, en su artículo 176, Código General del Proceso en Colombia, está, digamos que reza lo siguiente, dice, el juez se llama apreciación de las pruebas. Y esa palabra apreciación no es otra cosa que valoración. Es decir, es la asignación de la eficacia a cada uno de los medios de prueba que realiza el funcionario jurisdiccional. Esa asignación de eficacia no es otra cosa que la asignación del soporte inductivo de cada uno de los elementos de juicio o medios de prueba que son traídos por las partes al interior del proceso judicial. Entonces, básicamente el artículo dice lo siguiente. El juez deberá apreciar de forma conjunta los medios de prueba atendiendo a las reglas de la sana crítica. Ahí estamos iguales con ustedes en ese sentido. Sin embargo, le adiciona dos cositas y son las siguientes. Sin perjuicio de las solemnidades que trae la misma ley para la existencia y validez de ciertos actos. Entonces, de alguna manera, allí, si bien enmarcamos que nuestro sistema es un sistema mixto porque toma en su gran mayoría elementos que tienen que ver con el sistema de la libre apreciación de la prueba o apreciación racional de la prueba, ¿no es cierto?, cuando habla de las reglas de la sana crítica. También de alguna manera está haciendo relación a las pruebas que se conocen como pruebas ad substantiam actus, es decir, pruebas que su conducencia está determinada mediante una tarifa legal que el mismo legislador ha establecido para que un acto o contrato pueda ser, digamos que, probado al interior de un proceso judicial. Recuerden que hay una diferencia entre las pruebas ad substantiam actus y las pruebas ad probationem. Es decir, un testigo no es la prueba conducente para demostrar el derecho real de dominio que se tiene sobre un determinado bien inmueble. La prueba, en Colombia en este caso, ad substantiam actus, se corresponde con la escritura pública, prueba documental, instrumental, debidamente registrada ante funcionario público en ejercicio de funciones públicas. Entonces, allí hablamos de otro requisito intrínseco, ¿cierto?, requisito subjetivo de la prueba, que es la conducencia de la prueba, y está atada a esa tarifa legal. Entonces, de alguna manera, ese artículo 176 del Código General del Proceso hace alusión a esas pruebas ad substantiam actus, porque también tenemos pruebas ad probationem, es decir, el contrato de arrendamiento no tiene que constar por escrito en Colombia para yo demostrar que hay o no un arriendo. Basta con que yo demuestre que hubo un acuerdo de voluntades en el precio y el bien y pare de contar, pero que las partes llevan al proceso judicial porque de alguna manera le da mejor luz al juez para probar la existencia o no de ese contrato que acabo de mencionar. Entonces, a eso hace referencia, digamos que ese artículo 176 de la valoración de la prueba. Y termina diciendo que el juez deberá decir qué valor le asignó de forma individual a cada uno de los medios de prueba. Entonces, en resumen, ¿qué nos dice el artículo 176 del Código General del Proceso colombiano? Nos dice que el juez debe apreciar las pruebas de forma individual y de forma conjunta, atendiendo a las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia y validez de ciertos actos. Entonces, volvemos al discurso anterior que tuvimos ahorita. ¿Cómo se valoran las pruebas de forma individual y conjunta atendiendo a las reglas de la sana crítica? No lo vamos a repetir. Ustedes ya saben lo que son las reglas de la sana crítica, que no son otra cosa que criterios de limpieza mental, es decir, criterios de objetividad que tiene que tener el funcionario jurisdiccional al momento de valorar los elementos de juicio que son traídos por las partes al interior del proceso judicial. Y ya los vimos, reglas de la lógica, reglas de la experiencia y reglas de la ciencia. Reglas de la lógica, principio de identidad, principio de no contradicción, principio del tercero excluido. Reglas de la experiencia, implicaciones lógicas. Si P, entonces, por lo general, casi siempre, en la mayoría de los casos, probablemente Q. Si P, entonces Q. Eso es una implicación lógica. Y las reglas de la ciencia no son otra cosa que, digamos que de alguna manera, todos los dispositivos matemáticos que le sirven al funcionario jurisdiccional al momento de valorar lo que conocemos como la prueba estadística, que no es otra cosa que la prueba científica. Ahora bien, en el discurso anterior ustedes vieron que la forma como se puede valorar de forma individual cada medio de prueba que es traído por las partes al interior del proceso se hace en la
práctica de la prueba. Recuerden que la actividad probatoria la podemos dividir en 3 fases. Es decir, tenemos una parte que se llama conformación de los elementos de juicio o conformación de los medios de prueba. Entonces, ¿qué tenemos allí? Solicitud, decreto, práctica. Y tenemos un juicio de admisibilidad que realiza el funcionario jurisdiccional sobre los medios de prueba y un juicio de pertinencia o relevancia. Eso ya lo dijimos en el discurso anterior. Una prueba es pertinente si hace de la ocurrencia de un hecho de importancia algo más o menos probable de lo que sería si la prueba no existiese. Ahí no vamos a volver. Entonces, él hace un juicio de admisibilidad y un juicio de pertinencia, digamos que en esa primera fase de la actividad probatoria. Luego viene una segunda fase en la actividad probatoria que no es otra cosa que la de la valoración, y digámoslo así, la valoración racional de la prueba. Ahí se enmarca ese artículo 176 del Código General del Proceso y nos dice, es una valoración que se realiza de forma individual y conjunta atendiendo a las reglas de la sana crítica. Y hay una tercera fase que es la que se llama la decisión judicial. La decisión judicial la realiza el funcionario jurisdiccional con base en los estándares de prueba. Si estamos en un proceso penal, es el estándar de prueba de más allá de toda duda. Y si estamos en un proceso civil, administrativo, laboral, pues tenemos varios estándares que pueden ser la prueba preponderante, los ingleses y los norteamericanos lo llaman preponderance of evidence. También hay otro que se llama balance de probabilidades, balance of probabilities. Y en penal también hay uno que usan mucho en Estados Unidos, sobre todo, que se llama probable cause, causa probable. Pero entonces, de alguna manera, nosotros en Colombia, en materia civil, laboral y administrativa y en otras afines, no tenemos estos estándares. Pero de alguna manera, ese de la prueba preponderante es el que ha venido como dándose al interior de los juzgados en los procesos judiciales en Colombia. Ahora bien, la pregunta que nos tenemos que hacer para complementar el discurso anterior es, ya sabemos cómo se valora la prueba de forma individual. ¿Cómo se valora? Haciendo las preguntas correctas en torno a la credibilidad en la prueba testimonial. Y esa credibilidad se basa en 3 cositas que ya las dijimos que son veracidad, objetividad y sensibilidad. Allí es donde el funcionario jurisdiccional, a través de la inmediación, ese contacto que tiene allí con las personas que se interrogan, de alguna manera eso le permite formarse un grado de convencimiento con respecto de la ocurrencia o no de los hechos que las partes traen al interior del proceso judicial. Listo, eso está claro. Ahora bien, en la prueba, digamos que documental, entonces no hablamos de credibilidad. Recuerden que en la prueba documental pues hablamos de autenticidad, ¿cierto? Decimos si un documento es o no auténtico y de alguna manera también hablamos de la precisión. Son otros 2 componentes que pues, casi que son lo mismo, es decir, la precisión tiene que ver con la sensibilidad observacional, la precisión en un documento tiene que ver con la sensibilidad observacional en la prueba testimonial. Entonces, si yo tengo un documento que es un video, entonces, por ejemplo, la cámara que yo empleé para grabar ese video puede ser una cámara de alta definición o de baja definición, y allí estaré diciendo que la sensibilidad observacional de la cámara, pues, es decir, su precisión es buena o no es buena, y obviamente, pues digamos que la autenticidad, pues ya todos sabemos cuando hablamos de la prueba documental a qué es lo que está haciendo referencia, ¿no es cierto? Entonces, digamos que eso es como lo que valora el juez allí de forma individual. Ahora, para entender cómo se valora la prueba conjuntamente, entonces tenemos que hacernos a una idea que también tiene que ver con nuestras cadenas de razonamiento que vimos en la sesión pasada. ¿Cómo valora el juez conjuntamente los elementos de juicio, los medios de prueba traídos por las partes al interior del proceso? La respuesta es a través de patrones probatorios. Y esos patrones probatorios, estoy seguro que ustedes los tienen ya establecidos en su código, y si no los tienen establecidos allí, se los enseñaron en las facultades, y los que son abogados litigantes saben que así es, y los funcionarios jurisdiccionales los conocen. Esos patrones, digamos que los norteamericanos y los ingleses los traen de la música. Ellos hablan de patrones de consonancia probatoria y patrones de disonancia probatoria. La música tiene 4 elementos, que son ritmo, melodía, armonía y timbre. La armonía, yo no sé si ustedes han visto que un pianista cuando toca el piano pone varios dedos sobre el teclado y entonces suenan varias notas al mismo tiempo. Eso es lo que se llama un acorde musical. Entonces los acordes en la música pueden ser o consonantes o disonantes. Los consonantes son los que nos ponen a bailar y son como los que es música muy alegre. Los disonantes son como la música aburrida, como la música contemporánea, la música clásica, que uno la pone y uno dice, qué música tan maluca, y es porque se escucha muy maluco, es porque tiene acordes disonantes, acordes como que uno dice, eso no sabe tan bueno, eso no me pone a bailar. Entonces, ¿qué hacen los norteamericanos y los ingleses? Traen esos elementos de la música al derecho probatorio y ellos dicen, bueno, hay patrones
de consonancia probatoria y patrones de disonancia probatoria. Miremos entonces cómo se valora conjuntamente los elementos de juicio o medios de prueba. Las combinaciones recurrentes de la prueba consonante. Hay dos patrones de consonancia probatoria que se llaman corroboración y convergencia. Voy a repetir eso. Hay dos patrones de prueba consonante que se llaman corroboración y convergencia. ¿Qué es la corroboración? Si ustedes recuerdan los gráficos que hicimos, el círculo negrito abajo es un medio de prueba. Y miren que en la corroboración ya no aparece un circulito, sino que aparecen dos circulitos. Es decir, tenemos dos medios de prueba, pero podemos tener 20 medios de prueba, no necesariamente dos, entonces dos o más medios de prueba. Entonces miren lo que está pasando. Esos dos circulitos, ambos están apuntando hacia la ocurrencia del mismo hecho. Pero miren que la hipótesis arriba no aparece. Es decir, la corroboración testimonial es cuando tenemos dos testigos que afirman la ocurrencia del mismo hecho. Pero si miramos la convergencia, miren que en la convergencia ya aparece la hipótesis arriba. Es decir, aparecen dos medios de prueba, pero miren que los dos medios de prueba están apuntando hacia dos hechos que son diferentes. Voy a repetir eso. En la convergencia tenemos dos medios de prueba que apuntan a dos hechos diferentes, pero ambos hechos diferentes apuntan hacia la misma hipótesis. Voy a repetir eso. Tenemos dos medios de prueba negritos que apuntan a dos hechos diferentes, pero esos dos hechos diferentes de esos dos medios de prueba que pueden ser también diferentes apuntan hacia la misma hipótesis. Eso es lo que se llama convergencia. Entonces, ¿cómo tiene que motivar la sentencia el funcionario jurisdiccional? Diciéndolo, del medio de prueba de F1 asterisco aportado por el demandante al interior del proceso, cuya credibilidad quedó establecida en la práctica de la prueba porque no fue impugnada por la contraparte y que apunta al hecho F y este a su vez hace que su pretensión sea más probable, esto se encuentra en plena convergencia con la prueba documental aportada por él. Así es como se motiva una sentencia, no hay de otra, no hay que decir nada. Hay que decir, la Corte ha dicho, el Consejo, no, nada. Así se motiva una sentencia. Pues lo digo yo, pues que no lo digan todos, no importa, pero eso es bien. Así que párenle bolas a esos patrones probatorios que son muy buenos. Miremos la otra cara de la moneda. Hablamos de los patrones de consonancia probatoria, hablemos de los de disonancia probatoria. Ahí están. Son los mismos dibujos los que ustedes observan aquí, pero ¿qué es lo que cambia? El primero de ellos se llama contradicción y el segundo se llama conflicto probatorio. ¿Qué es la contradicción? Es cuando yo tengo dos medios de prueba, miren que tenemos dos medios de prueba, pero el medio de acá está apuntando hacia el hecho y el otro está apuntando hacia el no hecho. Y recuerden que una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo. ¿Se están qué? Contradiciendo. Por eso hablamos de contradicción probatoria como uno de los patrones de disonancia probatoria. Y el conflicto es el mismo de la convergencia, solo que opera disonantemente. Me explico. Tenemos dos medios de prueba negritos, mírenlos allí, están apuntando hacia dos hechos diferentes y este hecho apunta hacia la hipótesis, es decir, a corroborar la hipótesis, mientras que el otro apunta a la hipótesis contraria, es decir, a refutar la hipótesis. Allí hablamos entonces de conflicto probatorio. Entonces, miren que es muy importante para poder valorar conjuntamente los medios de prueba, acudir a estos patrones probatorios. Entonces, básicamente, miren que si yo tengo este gráfico, yo puedo leer la sentencia tranquilamente allí. Esto sería la parte del demandante, por ejemplo. Si ustedes observan arriba, aparece una H, que es una hipótesis. Miren que no aparece la no hipótesis. Esta solamente es la hipótesis que sería la pretensión, por ejemplo, del demandante. Entonces, si miran abajo, miren que tenemos varias bolitas negras. Esos son los distintos medios de prueba aportados por el demandante. Y miren que hay unos circulitos intermedios que lo que están haciendo es diciendo, esos medios de prueba aportan a la ocurrencia o no de esos hechos y esos hechos apuntan hacia la hipótesis del demandante. De alguna manera, a través de ese gráfico, uno podría leer la sentencia allí. Es decir, porque usted tiene allí organizados los medios de prueba y usted está estableciendo diferentes patrones de corroboración, de convergencia, de contradicción y conflicto, y esto le da como un mapa mental al juez en el que él puede hacer simplemente un balance de probabilidades. ¿Qué es lo que hace el funcionario jurisdiccional? Pone los elementos de juicio que apuntan a ciertos hechos y que hacen más probable la hipótesis o del demandante o la hipótesis del demandado. Entonces, de alguna manera, por eso hablamos de razonamiento probabilístico y lo que tenemos allí es simplemente un balance de probabilidades, ya no me da el tiempo, pero esto es más o menos lo que ocurre y de alguna manera esa es la forma como se puede valorar conjuntamente los medios de prueba llegados por las partes al interior del proceso judicial. Gracias, Abraham.